Año 1978. Afuera de noche, adentro está oscuro. Afuera amanece, pero adentro sigue oscuro. Si afuera es invierno, tengo mucho frío. Si afuera es verano, sigo teniendo mucho frío. Me duermo con olor a carne quemada y lamentos. Me despierto con olor a carne quemada y lamentos. Pasan los días y las noches, siempre igual, todo igual. Los dioses del Olimpo se pasean, se ríen como hienas. Mira mi panza que crece tanto como mi miedo hacia ellos. Me pregunto, ¿cuándo terminará todo esto? Recuerdo oraciones que me enseñaba mi madre. Pienso lugares y personas amadas. Me elevo, me voy. Queda mi cuerpo, pero yo ya no estoy ahí. Veo que me torturan, pero ya no siento nada. Hasta que cierto día ponen un bebé en mis brazos. Lo sostengo fuerte. Nos miramos. Lo acuno. Lo huelo. Le canto una canción de cuna. Piel suave. Olor a vida. Que se abre paso entre tanta muerte. Me sonríe. Es una nena. ¿Cómo se llamará? Pasa un tiempo. ¿Cuánto? Se la llevan. ¿A dónde? Nunca más la vuelvo a ver. Año 2001. Y llegan otros tiempos. Empiezan los juicios. Me muestran fotos. Reconozco. Y digo, esa es la nena. Esa es mi nena. La llaman Landa. Y sigue el juicio. Año 2010. Ahora la nena es una mujer. Nos encontramos. Y le pregunto su nombre. Me dice, me llamo Victoria. Victoria Poblete. Mis brazos la vuelven a abrazar. Pero esta vez, ella también me abraza a mí. Es un testimonio de sobrevivientes a lo que fue la última dictadura cívico-militar. Es la historia de Victoria Poblete, nieta recuperada por abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué era lo que acontecía en aquella época? En aquella época acontecía lo que era un plan sistemático de desaparición masiva. Así como ustedes lo vieron un poco en el video de la ex ESMA, lo que sucedía era que en el golpe de Estado de 1976, las Fuerzas Armadas intentaban aniquilar aquellos sectores que podían oponerse a aquellos tiempos dictatoriales. Esa oposición había estado representada en el Cordobazo. Esa oposición eran jóvenes, esa oposición eran estudiantes, esa oposición era la iglesia que se metía en las villas, esa oposición era el movimiento obrero, esa oposición obviamente eran los montoneros y los grupos armados. Lo que se hizo entonces fue un plan sistemático de desaparición masiva de personas. Se crearon centros clandestinos de detención, grandes lugares en donde justamente iban a ir a parar todos aquellos individuos que se consideraban subversivos, es decir, peligrosos. En aquella época las tareas estaban divididas. Había grupos militares que estaban en las calles, que en la jerga de la época se conocían como los chupadores o succionadores. Ellos transitaban en los famosos Falcon Verde, transitaban por las calles y directamente iban viendo a quién se podían llevar. A veces estaba claro el objetivo y habían personas que estaban marcadas. O a veces, tan siquiera,
eran personas que ellos miraban y consideraban que se debían llevar, por estar caminando por un lugar que no debían, por vestir de una manera que no debían, por llevar un libro que no debían. Cualquier excusa era perfecta para secuestrar a una persona más. Estas personas llevaban a los detenidos a los centros clandestinos de detención, donde justamente los iban a vendar de ojos, les iban a quitar el nombre, no les iban a dar de comer, no se les iba a permitir hablar. Se iba a deshumanizar la vida. Se iba a deshumanizar la vida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esos prisioneros no solo puedan recibir tortura, sino que al mismo tiempo delaten y canten nombres. Estas personas, cuando llegaban al centro clandestino de detención, iban a parar a lo que eran las manos de los torturadores, aquellos que estaban encargados del grupo de inteligencia, de extraer información, mediante prácticas totalmente sanguinarias, extraían información. La información eran nombres, datos concretos que puedan llevar a más personas que, entre comillas, merecían ser desaparecidas por tener algún contacto con esa persona que estaba ahí detenida. Esos grupos de inteligencia se encargaban de extraer la información mediante lo que era la tortura. En el caso de las embarazadas, era un tratamiento especial. El tiempo de vida de la embarazada era hasta dar a luz. Luego ese bebé era usurpado e iba a parar en manos de alguna familia militar, o en todo caso iba a parar a la iglesia para ser entregado a otra familia. Poco a poco, los desaparecidos iban aumentando en número. Poco a poco, los centros clandestinos de detención debían ser vaciados. Una vez que se llegaba al punto de que se debía vaciar el centro clandestino de detención, no se hablaba acerca de muerte, no se hablaba acerca de desaparición. Se hablaba puntualmente de traslado. El famoso traslado era la desaparición de cuerpos. Una vez que habías padecido la tortura, una vez que habías sufrido todo lo que tenías que sufrir, asistías a lo que era la ceremonia del traslado, que consistía en la desaparición de tu cuerpo. En un primer momento estos cuerpos iban a parar en fosas comunes, en basureros, pero se dieron cuenta los militares de que de esa manera aparecían los cuerpos, y al aparecer los cuerpos había dudas, preguntas. Entonces la desaparición debería ser total. A partir de eso lo que se comienza a hacer es una práctica que va a quedar marcada en la historia. El traslado va a ser llevado adelante por los famosos vuelos de la muerte. ¿Qué era un vuelo de la muerte? A los detenidos se les inyectaba un suero diciendo que iban a ser vacunados para ser llevados a comisarías. A partir de ese suero se dormía a los individuos y luego, en los famosos vuelos, se lo trasladaba a los cuerpos por encima de las aguas y se arrojaban los cuerpos vivos al mar. La desaparición del cuerpo permitía la desaparición del crimen. Cuerpos de 14, 15 años, 16, 17, 20, 30, 40, 50. No había límites para la dictadura. La imposición de miedo era la forma de gobernar. Buscar testimonios, ver un poco lo que pasaba, nos hace pensar justamente de que hoy en día todavía muchos sectores, muchas personas quieren negar lo sucedido. Por miedo, por ignorancia. Entonces,
Lo mejor que podemos hacer es combatir ese miedo con testimonios, escuchando, comprometiéndonos, pues hay jóvenes de sus edades que desaparecieron únicamente por el delito de ser jóvenes y tener proyectos y vidas. A continuación les voy a dejar un pequeño video muy duro, que son los juicios. Son fragmentos de los juicios, en donde los sobrevivientes cuentan lo que vivieron. Pido que lo tomen con mucho compromiso y que escuchen atentamente lo que tienen para contar.